Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan tanto docentes como estudiantes de la Universidad de El Salvador, con el apoyo y financiamiento del Consejo de Investigaciones Científicas de la UES. Hoy le presentaremos un estudio acerca del desarrollo del deporte en El Salvador, desde el siglo XIX hasta el año 1980. Conozca en esta transmisión una investigación sociológica de la actividad deportiva salvadoreña, con el propósito de analizar nuestra historia desde un ámbito diferente. Bienvenidos. Los antecedentes del deporte en Mesoamérica datan aproximadamente del año 3500 a.C. La cultura maya y la azteca instituyeron el juego de pelota, que a nivel deportivo ha sido considerado como un antecedente del fútbol. El juego de pelota mesoamericano fue una práctica que se extendió a lo largo de los 3000 años de historia precolombina mesoamericana, en todas las culturas de la región, con un significado semejante al de diversión. En la actualidad, deporte es toda actividad que se caracteriza por requerimientos físicos o motrices. Normalmente son acciones en las que la capacidad física del competidor son la forma primordial para determinar el resultado, como ganar o perder. El deporte es un entretenimiento, tanto para quien lo practica como para quien se limita a ser un espectador. Con las primeras Olimpiadas modernas, finales del siglo XIX, se definen prácticamente qué es un deporte. O sea, que ya tiene ciertas reglas, ciertas normas, ciertas características especiales que hacen que la práctica o la disciplina deportiva tenga, propósitos muy claros, ¿no? Con frecuencia suele confundirse deporte y educación física. Sin embargo, estos términos tienen un significado diferente. La educación física está más orientada a la formación, del cuerpo y del espíritu de los jóvenes, fundamentalmente a nivel escolar. Que son, ejercicios, prácticas que van desde, correr, hacer una carrera, hasta ejercicios más complejos, ¿no? El doctor Gregorio Bello Suazo delimitó esta investigación desde el siglo XIX hasta 1980, tiempo preciso para realizar un análisis de carácter sociológico acerca de la historia del deporte en El Salvador. Esta investigación es una recopilación de acontecimientos históricos a nivel deportivo para identificar las diversas etapas del desarrollo del mismo. Entonces el propósito es más bien desarrollar una investigación que ubique el deporte en el contexto social. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las causas, condiciones que se manifestaban en determinadas épocas? ¿Qué políticas gubernamentales habían? ¿Qué características o qué infraestructura deportiva existía en diferentes momentos? ¿Quiénes lo practicaban?
En fin, todo ese tipo de aspectos son importantes para entender el desarrollo de las disciplinas, diferentes disciplinas deportivas y de educación física, por supuesto. Esta investigación es una recopilación de acontecimientos históricos a nivel deportivo, desde el auge del deporte en el siglo XIX hasta la década de los 80, tiempo en el que se han experimentado diversos cambios. Para llevar a cabo la recopilación de los hechos más sobresalientes en la historia deportiva, fue necesario visitar las distintas federaciones, buscar bibliografía relacionada con el deporte en El Salvador y entrevistar a deportistas y familiares de los mismos, que dejaron su legado en este ámbito. Esta metodología le permitió al investigador identificar una limitante para recopilar los hechos deportivos, ya que existen escasas investigaciones del deporte con enfoques sociológicos a nivel latinoamericano. Hay limitantes, ¿no? Por ejemplo, las federaciones deportivas en muchos casos carecen de información, ¿no? Y eso definitivamente deja vacío, ¿no? Entonces se hace más compleja porque hay que tener que ver dónde se va a encontrar esa información o complementarla. De acuerdo con los registros de esta investigación, el interés por el deporte en El Salvador tiene su punto de partida en la realización de los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, pues aunque no se tuvo participación, fue aquí donde la población de la época se empezó a interesar por recibir información de los Juegos y resultados de los mismos. A raíz de este interés, aparecen las primeras asociaciones deportivas en El Salvador. Surgen las primeras grandes asociaciones deportivas que involucran una gran cantidad de población como socios, como miembros, para estimular, para practicar no solamente deporte, sino también las caminatas, excursiones, ¿no? Que eran parte del divertimento que se llamaba en ese momento. De finales del siglo XIX se inicia prácticamente el deporte como tal en El Salvador, ya con ciertas normas que estaban definidas por el Comité Olímpico Internacional. A partir del siglo XIX, las prácticas deportivas que se realizaron en nuestro país son el fútbol, el béisbol y el básquetbol. Estas disciplinas tuvieron un común denominador. Las tres fueron introducidas por extranjeros. En el año de 1898 se realiza el primer partido de fútbol en El Salvador, convirtiéndose en una de las disciplinas más antiguas, pues también tiene antecedentes en el juego de pelota de las culturas mesoamericanas. Fue entre los cafetaleros de Santana, digamos reforzados, o junto a un equipo conformado por cafetaleros y por aquellos exportadores de café de origen fundamentalmente alemán, francés, que vivían en esa zona y que se habían radicaban ya definitivamente en El Salvador contra el equipo del San Salvador, igualmente con algunos de los cafetaleros aquí, con uniformes ambos. Ganó Santana en esa ocasión. En el caso del básquetbol, tuvo su fundación cuando Inglaterra pierde presencia económica en El Salvador y viene Estados Unidos de Norteamérica a sustituirlo. Entonces, a la llegada de ellos se crea el básquetbol, traído precisamente por los mismos norteamericanos que vivían acá. Igual el béisbol, ¿no? El béisbol se jugó posteriormente en los años 20, cuando los marines que venían en los barcos jugaban acá contra equipos de El Salvador. Hay un interés y un auge del deporte en ese periodo, ¿no? Más o menos entre los años 20 y los años 40, un desarrollo fundamentalmente del deporte, pero que se inicia con estas primeras participaciones de extranjeros. Por ejemplo, hay una maestra francesa que trae el deporte, el básquetbol femenino acá, y a ella se debe prácticamente el desarrollo. Posteriormente se fueron introduciendo otras disciplinas, como el softball y el ciclismo, hasta llegar a constituir un aproximado de 26 disciplinas deportivas existentes en la actualidad. A partir de los años 20-25 es cuando el mayor número de equipos se empiezan a conformar, y hay algunos que llegan hasta la actualidad, como el Firpo, el Águila, ¿no? Más adelante la Alianza, ¿no? Que antes se llamaba la Constancia. Por eso el corazón es el ícono del equipo, porque inicialmente fue la Constancia, desaparece para crearse como Alianza, ¿no?
Entonces las municipalidades también empiezan a participar, por eso antes se llamaba el 11 municipal, después se hizo Juventud Olímpica. En la época de mayor auge deportivo en El Salvador, se experimentó una limitante que en muchos casos persiste en la actualidad. Luego de que se habían constituido varias disciplinas deportivas y la educación física continuaba popularizándose, el entusiasmo de la población por involucrarse iba en incremento, pero se presentaba una limitante para desarrollar alguna práctica deportiva. La carencia de escenarios deportivos ha sido una constante en la historia del deporte en el país, ¿no? Incluso ya en los años 50 hacían la misma crítica que se hacían 30 años o 20 años atrás, ¿no? O sea, el deporte en El Salvador se practica mucho, los salvadoreños son buenos deportistas, pero hace falta dónde practicarlo. El primer escenario deportivo que existía en el siglo XIX era el reconocido Campo Marte, con 16 manzanas de terreno, que hoy por hoy solo conserva 5, con el nombre de Parque Infantil. Y ahí se hacía béisbol, se hacían carreras de caballo, el hipódromo también, se hacía carreras de carros, todo se hacía ahí y además paradas militares, o sea, ese era el lugar donde la gente iba a pasear incluso. Y había otro lugar que era el Finca Modelo, donde ahora está el zoológico, ¿no? Que antes era un lago, que usaban para practicar algunas disciplinas o ejercitarse los jóvenes. Eran las únicas dos lugares donde poder hacer deporte. En 1935, El Salvador fue seleccionado como la sede de los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, y con esto se logra la construcción del Estadio Nacional en la colonia Flor Blanca. Por lo menos 5 de 6 disciplinas se jugaron ahí o se practicaron ahí durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con la construcción del Estadio Nacional se inició entonces ahí el béisbol, también se jugaba fútbol. Había una piscina, ahí se hacía atletismo, se hacía tiro. Ante la escasez de escenarios deportivos en estos terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, la alternativa para continuar con el desarrollo de los Juegos fue adaptar lugares que eran utilizados para otro tipo de eventos, como el Teatro Popular, que se acondicionó para realizar boxeo y esgrima. La natación se hizo en la chacra, ¿no? Que se tuvo que adaptar, que después ahí se construyó el complejo deportivo en los años 70, 80 más o menos. 70. Y en Santana se hacía, por ejemplo, en Cihuatehuacán, ¿no? Que es un balneario popular, pero que se adaptó para hacer las prácticas de natación en ese momento. Entonces había una limitante impresionante que se fue manifestando durante todo el tiempo. Las estadísticas de la época reflejaban que la magnitud del déficit de escenarios deportivos era alarmante, pues había un solo estadio para cubrir la actividad deportiva de 40,000 estudiantes. Solo hay un equipo, por lo menos hasta este momento, que tenía campo de fútbol, que era el Águila. De ahí los demás tienen que alquilar. Hay todavía, creo, un déficit de escenarios deportivos para el desarrollo del deporte en el país, ¿no? En la historia del deporte salvadoreño también se destacan otros elementos, como por ejemplo el factor comercial, que siempre ha estado presente. Ya cuando el deporte tiene una mayor participación, ¿no? Que ya están involucrados incluso empresas, ¿no? que financiaban algunos eventos y habían ya la promoción de los refrescos, ¿no? Los refrescos que aparecían en los periódicos, ya usando el deportista X, ¿no? Se refresca con la gaseosa Orange Crush, ¿no? Las mismas características actuales, ¿no? Nada más que con una limitación en cuanto al recurso, ¿no? Pero se puede ver claramente cómo el comercio empieza a tener una participación directa. Las estrategias del comercio de 1930 también las practicaban las empresas tabacaleras. Estas imprimían postales con fotografías coleccionables de los deportistas sobresalientes en esa época. Otra entidad involucrada con la promoción del fútbol fue una empresa dedicada a la producción cervecera en el país, que también marcó la historia en aspectos de patrocinio. Pero llegó un momento en que la Constancia entró en crisis y desapareció el equipo
la constancia, ¿no? Y afortunadamente se retoma por los mismos dueños, hasta el señor Mesa, y retoma el equipo y le cambia el nombre por Alianza. Además, los deportistas debían utilizar indumentarias específicas de acuerdo con la disciplina que practicaban. Es aquí cuando el tema de la industria deportiva entra a formar parte de ese contexto. En principio se mandaron a traer los zapatos y las pelotas, ¿no?, a Inglaterra, porque por cierto, algunos ingleses fueron los que desarrollaron ese interés acá. Y luego se empezaron a fabricar en El Salvador, ¿no? Había mucha capacidad, había muchos artesanos dedicados a la talabartería, entonces fueron buscados para fabricar los zapatos y las pelotitas. En el caso particular del ciclismo, el comercio se orientó hacia la importación de bicicletas, porque eran necesarias para practicar esta disciplina. En el ámbito político se destaca la poca o regular atención al desarrollo del deporte. En la década de los años 80, el deporte sufrió cierto estancamiento. El presupuesto para su continuidad y desarrollo fueron relegados a una mínima cantidad por los acontecimientos de la guerra civil. Cada periodo de gobierno de alguna manera impacta esta parte de la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con la educación física y el deporte. En algunos casos ha habido mucho más participación, mucho más interés por ello. En otros ha sido menos, es decir, no ha habido una constante, ¿no? O sea, eso uno lo puede ver, no es que se haya definido desde el principio una política para el deporte en El Salvador y se vaya por ahí independientemente del gobierno que llegue. Según este estudio, el sistema educativo debería velar porque la práctica de la educación física sea indispensable para aprobar un año escolar, ya que hoy en día solo se concibe como un complemento de la educación general. Por otra parte, en más de un siglo de actividad deportiva, se pueden inferir diversidad de análisis independientemente de la perspectiva que se quiera abordar. Para el investigador, a nivel sociológico, actualmente se presenta un fenómeno entre los aficionados que tienen parte importante para el apoyo del deporte nacional. La población se interesa más por equipos extranjeros que por los nacionales, bueno, entonces no hay que verlo como algo muy superficial, ¿no? Entonces creo que es uno de los propósitos, ¿no?, que contribuye a las instituciones a que se preocupen más por el desarrollo deportivo. Vamos a una pausa y enseguida le informaremos de la parte sociológica del deporte en El Salvador. No nos cambie. El enfoque sociológico de la historia del deporte valora tendencias en el comportamiento del individuo en la actualidad. Si uno lo ve en términos generales, los deportes colectivos son los que menos impacto tienen. Nosotros vemos en la historia del deporte, la mayoría de veces quienes han triunfado a nivel internacional, han sobresalido a nivel internacional, son individuos. Hay una tendencia al individualismo, ¿no? Es una actitud egoísta en muchos casos, ¿no? Además es una tendencia a sobreponer los intereses sobre el otro, ¿no? Cuando las sociedades precisamente requieren de una solidaridad y el deporte colectivo precisamente nos muestra valores fundamentales. La solidaridad es fundamental para desarrollar una sociedad. Los deportes colectivos precisamente contribuyen a conformar ese tipo de valores. La tendencia por patrocinar a deportistas individuales en la mayoría de casos es porque la inversión económica es menor en comparación a la inversión que se realiza con un equipo completo. Al final de esta investigación, se concluyó que la valoración del deporte salvadoreño es importante para entender nuestra historia desde otra perspectiva. En el caso del deporte, que creo que juega un papel fundamental en la conformación de lo que somos, de las identidades nacionales, y que creo que eso es un aspecto que en muchos casos no se le da la importancia que debe tener, pero creo que puede aportar mucho al desarrollo del país. Esfuerzos investigativos de esta índole están orientados a motivar a diferentes sectores de la sociedad para que retomen temas que contribuyan al rescate de la memoria histórica, con el fin de que las futuras generaciones
estén informadas de nuestro pasado y puedan entender y mejorar su presente. Yo veo esta investigación como un esfuerzo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden seguir investigando sobre el deporte en El Salvador. Es un estímulo para que otros continúen, abran otros espacios para esta investigación y que también que veamos que el país, la historia de El Salvador, no solamente es de carácter político, ¿no? Social, sino que hay otros aspectos que también nos acercan al conocimiento de la sociedad, a entendernos cómo somos. Sintonícenos la próxima semana con otro interesante tema de investigación científica.